A modo de comentario, hoy tendríamos que haber expuesto el capítulo 6, versículos 53 al 56, pero hubo un problema con el hermano que exponía y tuvimos que adelantar esta prédica tendría que haber sido la semana que viene. Más que nada porque muchos por ahí van a decir, falta una parte de la porción. No, se va a predicar tal vez la semana que viene o cuando el hermano pueda. Capítulo 7, versículo 1. El título de nuestra Reina Valera es Lo que contamina al hombre. Dice el capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como el lavamiento de vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Como decía la canción, Señor, te necesitamos y yo te necesito, Señor, pues soy un pecador, Señor, el cual tú le has dado el privilegio, Señor, de poder exponer tu palabra. Y no quiero ser yo el que hable a mis hermanos, sino que seas tú, Señor. Pon tus palabras en mi boca, Señor, y guíame para poder exponer tu palabra tal cual tú quisiste darla a conocer. Te pido también, Señor, que ilumines la vida de nuestros hermanos para que puedan escuchar tu palabra, oírte a ti, hablarles a ellos y, Señor, poder transformar sus vidas. Que todo esto sea en el poder de tu Espíritu, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Hoy nos toca otro hermoso pasaje. Marcos, la verdad que es un evangelio maravilloso para todo aquel que quiera leerlo, que pueda ir adelantando y se va a encontrar con muchas exhortaciones hacia las vidas de las personas. Y en el día de hoy vamos a ver una de las controversias de Jesús con los fariseos. Los fariseos se encuentran con el Señor Jesús. A donde iba Jesús, los fariseos y los escribas estaban ahí presentes. Pero no estaban para escuchar a Jesús, ellos no querían escuchar la enseñanza de Jesús, no querían compartir conocimiento, sino lo que querían es descalificar a Jesús como maestro. Constantemente estaban cuestionando lo que Jesús hacía o lo que los discípulos de Jesús hacían, como diciendo, miren a Jesús, qué mal maestro es. No enseña bien a sus discípulos y es más, por el contrario, está desobedeciendo la ley y la tradición de los ancianos. Hoy vamos a ver una controversia que va a basarse en cuestiones ceremoniales, ¿no? Los fariseos van a cuestionar a Jesús en cuestiones de lavamientos de manos que ellos lo hacían de manera ceremonial. Y el tema torna entre pureza e impureza. Esta es la cuestión que los fariseos traen a Jesús, porque ellos creían que el lavamiento de manos era una cuestión de pureza, porque si uno comía algo con las manos sucias, se contaminaba. Nuestro Señor le va a decir, hipócritas, ustedes que creen
que eso es lo que purifica al hombre, están totalmente equivocados. Y más adelante, en los pasajes siguientes, Él le va a mostrar que lo que ellos están haciendo es seguir mandamientos de hombres, pero no están siguiendo a Dios. Vamos a arrancar en el capítulo 7, versículo 1, y vemos eso mismo. Se juntaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y me gustaría que pensemos un poquito, ¿quién eran estos fariseos y estos escribas? Los fariseos y los escribas, aunque no eran el grupo más poderoso en Israel, era el grupo más popular. Era el grupo que la gente más escuchaba y más seguía. Estos fariseos y escribas, ellos tenían la obligación de enseñar la ley de Jesús, la Torá, al pueblo de Israel, de enseñar acerca de Dios. Y si nosotros vamos tiempo atrás, vemos que Dios en la Biblia, en el Antiguo Testamento, les dice al pueblo de Israel que si ellos escucharen a Jehová y anduviesen en sus mandamientos, Él los iba a tener como la niña de sus ojos. Pero que si ellos no obedecían a Dios y se iban detrás de dioses ajenos o siguiendo las enseñanzas o las cosas de otras naciones, Dios mismo los iba a castigar, poniendo naciones para que los esclavicen, para que los azoten, para que ellos puedan recordar que ellos tienen un solo Dios y a ese Dios debían amar. Y vemos que la historia de Israel se basa en eso, ¿no? Israel constantemente pecando, Dios manda una nación que los gobierna, ellos claman a Dios, se arrepienten, Dios los vuelve a perdonar, los liberta, ellos vuelven a caer en idolatría, siguiendo otros dioses de otras naciones, nuevamente Dios, y es todo, parece una monotonía, ¿no? Se repite constantemente como si fuera algo sucesivo. Estos judíos, estos fariseos y los escribas, ellos habían entendido que si ellos obedecían a Dios, y vemos que lo que ellos están haciendo no es otra cosa que decirle al pueblo que debían obedecer a Dios. Nosotros que estudiamos en el seminario hemos visto que Israel había sido un tiempo dominada por el ejército de Alejandro Magno y ellos habían sido helenizados. ¿Qué era el helenismo? Que el pueblo de Israel se había mezclado las culturas con otra nación. Creo que era la griega, ¿no, pastor? La nación griega. El ejército griego había esclavizado a Israel, ¿y qué habían hecho? Bueno, mi hija se casa con tu hijo y bueno, ya no tienen una misma doctrina o una misma enseñanza, sino que se van mezclando las culturas y se iban mezclando distintas cuestiones doctrinales y cosas así. Cuando pasó esto, Israel había caído en un gran pecado a tal punto de que en un momento habían querido sacrificar un cerdo dentro del templo de Dios. En ese momento nace un grupo de personas, a los cuales se los llamaban los devotos, que dicen que Israel debía volver a la palabra. Un poco de lo que están haciendo los fariseos y escriban esto, en este momento. Y ellos habían entendido de que Dios los estaba esclavizando al pueblo, al ejército griego, porque ellos habían sido desobedientes. En este contexto vemos que el pueblo de Israel está esclavizado sobre el imperio romano. O sea, el imperio romano está dominando a Israel. Y los fariseos y escribas habían entendido de que ellos debían volverse a Dios y obedecer a Dios para que Dios los liberte. Y eso es lo que los fariseos y escribas querían hacer con el pueblo de Israel. La motivación que ellos tenían para imponer tantas leyes era una motivación buena y muchas veces nosotros tendemos a tener esas motivaciones de decir, si hacemos tal o cual cosa, vamos a agradar más a Dios. Y eso le va a agradar a Dios. Dice que se juntaron los fariseos y los escribas que habían venido de Jerusalén, habían recorrido un largo camino, los cuales viendo a algunos de los discípulos comer pan con manos inmundas,
esto es, no lavadas. ¿Y por qué explica esto Marco? Porque él está hablando a cristianos que están en Roma. Marcos está escribiendo, recordemos, para una audiencia romana. Entonces había cuestiones de la cultura judía que tal vez estos hermanos que vivían en Roma no entendían, y él está explicando por la audiencia cómo era el proceso. Porque los fariseos y todos los judíos, aquí podemos ver qué tan popular era la enseñanza de los fariseos, ¿no? Qué tan popular eran ellos, porque dice que los fariseos y todos los judíos, o sea, lo que los fariseos enseñaban no era una cuestión que solamente lo practicaban los fariseos. Nuestro Señor no está diciendo que los fariseos eran solamente los que estaban llevando estas prácticas, sino que todo el pueblo de Israel. Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y ahora vamos a ver un poquito acerca de esto, ¿no? ¿De dónde nacen estas tradiciones? ¿De dónde nacen estas enseñanzas que los fariseos tenían? Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar como lavamientos de vaso de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Los fariseos se presentan delante del Señor y ven a los discípulos comer con las manos sucias. Y la pregunta que inquieta a los fariseos es: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Si nosotros nos ponemos a pensar en el pensamiento de estos fariseos, el comer pan con manos sucias traía una contaminación, era algo inmundo, era algo que no agradaba a Dios según ellos. Lo cierto es que estos fariseos que querían agradar a Dios volviéndose a las Escrituras, ¿qué hacían? Como el pueblo de Israel había pasado mucho tiempo esclavizado y ya no entendían mucho la Escritura o no la comprendían muy bien, los escribas, que eran los encargados de transcribir la palabra de Dios, empezaron a notar que el pueblo no comprendía y entonces empezaron a explicarlo más sencillo. Es como si nosotros leyéramos hoy una Biblia con comentario. Por ahí muchas cosas de la Biblia no las comprendemos, pero un comentario a veces nos hace más fácil entender las cosas. Bueno, ellos empezaron a escribir la ley de Dios, a transcribirla de una manera más sencilla. Pero en este proceso de enseñar al pueblo de una manera más sencilla, empezaron a agregar formas prácticas de cómo se podía hacer cada una de esas cosas. Lo cierto es que ellos, al hacer esto, empezaron a errar el camino y empezaron a llevar al pueblo por una serie de prácticas que realmente Dios no había mandado. Ellos se habían alejado de lo que Dios había mandado en un principio. Ellos cuestionaban a los discípulos porque estaban comiendo pan con manos sucias. Y las prácticas que ellos decían que debían hacer los discípulos realmente no eran prácticas que Dios había mandado al pueblo de Israel, sino que eran prácticas que Dios había mandado para los levitas dentro del templo. Los levitas debían limpiarse, purificarse antes de ofrecer los sacrificios. Y no solo ellos, sino todos los utensilios dentro del templo. Pero los fariseos dijeron: esto es bueno de lo que ocurre dentro del templo y esto agrada a Dios. Entonces, como agrada a Dios, lo llevamos a todo el pueblo. Entonces, todo el pueblo de ahora en más debe purificarse, lavarse las manos antes de comer, debe lavar todos los utensilios. Y esa es la cuestión que nuestro Señor le hace. Él les dice en el versículo 6, respondió él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres.
los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Nuestro Señor lo que le está diciendo, ustedes están creyendo que agradan a Dios enseñando estas prácticas, porque ustedes piensan que están agradando a Dios. Le enseñan al pueblo prácticas que Dios ni siquiera les mandó a que lleven adelante. Pudimos ver cuando los discípulos comían espigas en el campo, que frotaban las espigas, ellos decían que eso era pecado, que no se debía trabajar, que eso era trabajo, o cuando tenían ciertas leyes de que no debías caminar tantos pasos en un día de reposo, eran cosas que ellos iban agregando a la ley. O sea, realmente ellos no estaban obedeciendo a Dios y nuestro Señor los confronta. Les dice, ustedes son unos hipócritas, porque ustedes creen que por hacer tal o cual cosa agradan a Dios, y de lo contrario, en vez de agradar a Dios, lo que están haciendo es ofender a Dios. No están obedeciendo el mandamiento de Dios. Los fariseos tenían una buena intención. La intención era de agradar a Dios, de volverse a Dios. Ellos sabían que estaban bajo el imperio romano y Dios muchas veces los había librado cuando ellos se volvieron a Dios. Pero esa buena intención los llevó realmente a pecar contra Dios. Porque ellos, al querer enseñar de una manera sencilla la palabra de Dios, llevaron al pueblo a pecar. Estaban haciendo pecar al pueblo. Y el Señor muchas veces les dice, ustedes son ciegos, guías de ciegos. O sea, ellos no podían entender a Dios, no lo podían comprender, no le podían agradar, y sin embargo ellos estaban enseñando al pueblo de Israel, enseñando cosas cerradas. Nuestro Señor lo confronta con su peor pecado. ¿Y ese pecado qué es? El legalismo. Estos fariseos eran legalistas. Ellos confiaban en las leyes. Ellos creían que cumplir reglamentariamente ciertas cosas era lo correcto. Pero ellos no se daban cuenta que estaban poniendo una carga sobre el pueblo que ni siquiera ellos cumplían. Ellos no podían obedecer sus propias leyes, pero sí se la cargaban al pueblo y sí le demandaban al pueblo que cumplieran esas leyes. Ahora, si nos ponemos a pensar, yo pensaba, ¿no?, en mi vida y en la vida de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas veces enseñanzas acerca de cómo debemos agradar a Dios? Hoy vemos muchos libros que dicen 7 pasos de cómo llegar a la presencia de Dios, 8 pasos para alcanzar la comunión con Dios. Y muchas veces no es que esté mal, no es que uno no debe tener una manera de buscar a Dios en su intimidad. Pero muchas veces confiamos en que si hacemos esos 7 pasos o buscamos de una manera a Dios, realmente vamos a agradar más a Dios o nos vamos a santificar más. Y este era el tema en cuestión, ¿no? Ellos decían que comer con manos limpias era mantenerse puros. Y nuestro Señor más adelante le va a decir que no, que en realidad eso no era la verdadera fuente de la pureza, porque no había nada que contaminara al hombre de lo que entrara por la boca, sino por el contrario, la contaminación del hombre ya estaba dentro del hombre. Y así como no había nada que pudiera limpiar, que pudiera contaminar externamente al hombre, tampoco había nada que lo pudiera limpiar al hombre. Ellos eran incapaces de limpiarse a sí mismos. Es en este sentido que muchas veces nosotros tendemos a buscar maneras de agradar a Dios y eso lo convertimos en una ley para nosotros. Me acordaba cuando estaba en la iglesia pentecostal, teníamos ciertos ritos, ¿no? Y debíamos demostrar de que éramos espirituales. Y si nosotros éramos espirituales, teníamos que hacer ciertas cosas. Ir a la iglesia, por ejemplo, estar tantas horas en la iglesia. Si no estabas 4 o 5 horas dentro de la iglesia, y es muy mundano, ¿no? O sea, íbamos armando leyes. Pero aún hoy tenemos ciertas leyes que vamos
armando nosotros como para decir somos cristianos, ¿no? Y lo malo no está en la ley de Dios. O sea, muchas veces tildamos de legalista a hermanos que vienen y nos exhortan con la palabra. Hermano, tú estás en tal pecado porque la palabra dice esto y esto y esto. Ah, este es un legalista. El problema, Jesús dice, no está en la ley. El tema es que muchas veces no aplicamos la ley. O sea, una persona legalista no es alguien que te enseña con la palabra de Dios. Una persona legalista es aquel que le agrega a la palabra de Dios lo que él piensa que a Dios le va a agradar. Y este era el tema en cuestión entre los fariseos y nuestro Señor. Por eso nuestro Señor lo confronta y le dice, ustedes que deben enseñar al pueblo son los que más están alejando al pueblo. Nuestro Señor muestra nuevamente de que Él es el verdadero maestro. Estos fariseos querían descalificar a nuestro Señor como maestro y decirle, es un mal maestro, enseña mal a su discípulo e incluso les enseña a no obedecer y a respetar las tradiciones de nuestros ancianos. Nuestro Señor Jesús le dice que esos mandamientos son de hombres y que ellos estaban siguiendo los mandamientos de hombre en vez de seguir la palabra de Dios, en vez de seguir la voluntad de Dios. Y muchas veces pasa esto en nuestras vidas. Muchas veces, antes de acudir a la palabra y de buscar consejo en la palabra de Dios, vamos a buscar consejo en nuestros hermanos. ¿Qué te parece si tomo esta decisión? Quiero comprarme el coche, quiero salir de viaje, quiero hacer esto. ¿Qué te parece? Y ciertamente caemos en el mismo pecado que caía el pueblo de Israel. Ellos seguían las enseñanzas de los fariseos, aunque esas enseñanzas no tuvieran que ver con la voluntad de Dios. Muchos de nosotros caemos en ese mismo pecado. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros obedecer a Dios sin caer en el legalismo, sin caer en la desobediencia? Bueno, ciertamente debemos buscar consejo en la palabra en todo momento. La Biblia es todo lo que el hombre necesita para la vida y la piedad. Es todo lo que nosotros necesitamos. Nuestro Señor Jesús nos dice que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos buscar del Señor y ciertamente muchas veces no lo hacemos. Ciertamente muchas veces buscamos la opinión de las demás personas e incluso ponemos nuestra opinión y nuestros pensamientos antes que la voluntad de Dios. A veces somos muy apresurados y eso no agrada a Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, ¿qué pasa con nuestras vidas cuando hacemos esto? ¿Qué crees que pasa con nosotros? O sea, ¿agradamos a Dios en todo momento? No, obviamente, somos pecadores. Pero nuestro Señor Jesús estaba dando su vida en rescate de nosotros por nuestros pecados. Él dio su vida por cada uno de estos pecados que nosotros hemos cometido. Nosotros somos legalistas, nosotros somos orgullosos, nosotros somos tan pecadores como estos fariseos. Mirar a estos fariseos y decir, qué grupo de personas tan despreciable, ¿no? Cuestionando al Señor, tratándolo de mal maestro. Ciertamente, muchas veces nosotros somos como ellos y debemos buscar del Señor, porque también podemos convertirnos en legalistas como ellos. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo, Señor, que tú nos das.